Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Ok, muy buenas tardes. Damos la bienvenida en esta actividad dentro de lo que es el Día Nacional del Cine Mexicano, que la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila conmemora en este sábado. Y para eso vamos a tener una mesa de análisis por parte de especialistas, de historiadores, de críticos de cine, en donde se va a abordar el tema la historia de México a través de su cine. Voy a presentar a los panelistas, son el doctor Rodolfo Esparza Cárdenas, doctor en Historia, miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Doy también la bienvenida al maestro, al licenciado Américo Fernández, crítico de cine, un personaje que está muy inmiscuido en todo lo que es el análisis y sobre todo una visión muy fresca de lo que es la cinematografía y lo que nos puede aportar como manifestación artística. Doy también la bienvenida al maestro Lucas Martínez Sánchez, director del Archivo General del Estado y también miembro del colegio y secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores. Bien, el tema se va a desarrollar en tres ejes principalmente, tres ejes temáticos que van a ser el primero, los contextos del cine, desde el punto de vista de la historia en particular, la historia de México. La segunda son unas aportaciones del cine nacional a la difusión de lo que es la historia de México. Y el tercer eje temático es unas reflexiones sobre el efecto no positivo que el cine da hacia la difusión de nuestra historia. En este primer módulo vamos a darle primero el micrófono al licenciado Américo Fernández para abrir con el tema lo que es contextos del cine mexicano en cuanto a la difusión de la historia. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a nuestro auditorio. Gracias a la Secretaría de Cultura y a nuestro anfitrión, Carlos Flores, por esta invitación y por el honor de acompañar al maestrazo Lucas Martínez y al doctor Rodolfo Esparza. El estudio de la historia de México a través de su cine prácticamente se centra en la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Un periodo que podemos revisar en dos grandes momentos. Uno, cuando el cine llegó a México y emprendieron su travesía los primeros documentalistas, y otra, el cine de ficción, a partir de la construcción de la identidad nacional en los años 30. Desde aquel mítico, legendario, surrealista, mágico nacimiento del cinematógrafo, el 28 de diciembre de 1985 en el Café de los Capuchinos, del Boulevard de los Capuchinos en París, la vida del cine ha oscilado entre su natural, consecuente, pero engañosa vocación documental y su inagotable, perpetuo e inacabado afán ficticio. Auguste y Luce Lumière, sus creadores oficiales, enviaron sus correspondientes emisarios al mundo entero. Ferdinand von Bernard y Gabriel Beire fueron los encargados de traer consigo esa maravilla del mundo industrial hasta el nuevo continente y a nuestras tierras mexicanas, donde por supuesto llegaron directamente a la Ciudad de México. A principios del siglo XX, el cinematógrafo fue recibido con gran aceptación, en especial por la clase trabajadora,
A pesar de ello, la oferta de funciones cubrió rápidamente las expectativas en la capital y los primeros proyeccionistas tuvieron que salir en una cruzada nacional hacia las zonas rurales en búsqueda de formar a los nuevos cinéfilos. El cinematógrafo que había llegado a México y que en el marco del pensamiento positivista del finalizado siglo de las luces, del siglo XIX, se entendió como un medio que debía reflejar la realidad. Por supuesto, también se fue para la bola de la mano de los primeros cineastas que resultaron ser los primeros documentalistas en nuestro país. Nombres destacados de esa etapa documental de la Revolución fueron los hermanos Alba, Salvador Toscano, Antonio Ocañez, Eustacio Montoya y don Jesús Avitia en el oeste mexicano. Ellos nos legaron cintas de enorme importancia testimonial. Por su parte, desde los primeros acontecimientos históricos, el cine de ficción sobre la Revolución ha buscado construir un pasado legendario, mítico, que a pesar de su pintoresca factura, ha ratificado el valor social de representar el mito con la socorrida fórmula de entender la historia a partir de las hazañas de los héroes. El horizonte de expectativas de los caudillos volvió a la cámara y a su portador elementos esenciales de la saga revolucionaria. Don Venustiano Carranza, exgobernador de Coahuila, se hizo acompañar de camarógrafo y fotógrafo en sus múltiples episodios, al punto de ser retratado dormido en un descanso con su estado mayor en algún punto entre la hacienda de Plan de Guadalupe y la Ciudad de México. Por su parte, Francisco Villa activó los mecanismos de creación fílmica cuando firmó un contrato con las compañías norteamericanas donde autorizó ser filmado en sus batallas. Un suceso donde la ficción trastocó la realidad y el plan de una batalla se ajustó a los requerimientos de la producción cinematográfica. La iconografía ficticia que se ha empeñado en dar diferentes caras al mismo héroe acabó finalmente por construirnos un pasado legendario, el cual atina también a otorgarnos un concepto de identidad heroica y valerosa. Una identidad que se confunde y se funde entre la caricatura y lo pintoresco, pero que nos distingue como pueblo y nos marcó en el mundo entero, hasta los años 60, cuando la comedia ranchera competía en las salas de proyección con el cine de luchadores. Después de los movimientos revolucionarios, empezó un proceso por intentar unificar al país mediante un concepto de identidad nacional, donde fueran superados los conflictos entre las diversas facciones revolucionarias y se consiguiera hacer del movimiento armado y de sus figuras principales una saga heroica del origen del México moderno. Fue precisamente durante la presidencia de mi general Lázaro Cárdenas cuando inició este proceso en todo el país en el año de 1934. Muchas gracias, Michael. Le damos la palabra para continuar con este tema del contexto al doctor Rodolfo Esparza Cárdenas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a la Secretaría de Cultura por esta invitación y a ti, Carlos, por participar en este foro junto con Américo y con Lucas. Bueno, pues dando respuesta al primer tema, yo quiero referirme que Aurelio Reyes, un historiador que ha estado estudiando estos temas del cine, pues él distingue en dos etapas, una que va de 1896 al año 1916 y otra que va de 1916 a 1931, en el cual en la primera parte predominan los documentales cortos y en la segunda ya se hacen algunos largometrajes con argumentos. Pero este cine es mudo. Estamos hablando de que realmente no hay ningún sonido todavía, no se implementaba no se agregaba este elemento al cine, de tal manera que pues este cine que estoy refiriendo es mudo. En 1907 se va a fundar el American Almsted Company, Lilo García y compañía, que llevan a
contar con talleres de estudio y van a producir cintas de actualidad con algunos argumentos como Aventuras de Tintop en Chapultepec o El Grito de Dolores, una película muda dirigida y protagonizada por Felipe de Jesús Aro. Y también se filmó El Suplicio de Cuauhtémoc y otra película que se llamó Colón, que esa fue de Pedro J. Vázquez, pero son películas mudas. Sin embargo, ya tenemos, como decía ahorita Américo, indicios de un contenido nacionalista en el cine. Sabemos que la escuela fue uno de los espacios donde el discurso nacionalista fue inculcado entre la población. Por ello, los objetivos de la enseñanza de la historia fueron la verdad en materia histórica y la creación de un sentimiento de solidaridad nacional como factor fundamental para la integración de la patria, como comentaba Américo. No obstante, los libros de texto no fueron los únicos medios para difundir los relatos de historia nacional, sino que se agregaron los festivales, los desfiles, la construcción de monumentos y, desde luego, el cine. El cine llegó a México en 1897 con aquellas primeras filmaciones que se llamaban, la gente las conocía como las vistas, porque obviamente no tenían sonido, y estas proyecciones no se limitaron a la capital, sino, como decía Américo, hubo personas que estuvieron en las principales ciudades, en donde en jacalones o en carpas presentaban estas famosas vistas, y ahí entre ellas pues lograban ver filmaciones como las fiestas del centenario, del inicio de la independencia, que fue precisamente el tema que se representó en la primera película de ficción mexicana, que se llamó El Grito de Dolores. En los años previos al levantamiento contra el régimen porfirista, se siguieron filmando una serie de cintas con temas variados cotidianos, pero al iniciar la revolución, una parte importante del trabajo de los pioneros fue filmar aspectos de la guerra que servían tanto para entretener como para informar de los sucesos ocurridos en los distintos frentes de batalla. Ya se señaló que Salvador Toscano contó con un equipo correspondiente en varios sitios, y los hermanos Alba también lograron filmar en vivo diferentes escenarios del conflicto. Además, no hay que olvidar la Mutual Film Corporation, quien establece un contrato con Francisco Villa en 1914, que le permite no solo filmar en las filas villistas, sino intervenir en la vestimenta, en la representación de las batallas a través de filmaciones orquestadas, o sea, organizadas, ya a través de los criterios cinematográficos, con los soldados de Villa y con el propio Villa. No obstante, las cintas mexicanas filmadas entre 1931 y 1967, como ya se decía, destaca la Revolución Mexicana, sobre todo por aquella trilogía de Fernando de Fuentes que habla de la primera película que se llamó El Prisionero, y luego El Compadre Mendoza, vámonos con Pancho Villa. De hecho, de 1932 a 1958 se filmaron 197 películas. El 31% el tema fue del siglo XIX, el 26% de esas películas se refirieron a la Revolución, el 22% se refirió al Porfiriato, un 9% se refirió a la invasión francesa, 7% fueron temas respecto a la colonia, y el 4% se refirió a la independencia. Y luego un 5%, pues hay películas que se refieren al mundo prehispánico, al descubrimiento de América y a la invasión norteamericana. En síntesis, termino diciendo que como hemos dicho los dos que hemos platicado hasta este momento, pues es el nacionalismo que después se va a llamar el nacionalismo revolucionario el que va a prevalecer para establecer las temáticas de las películas referidas al campo histórico mexicano. Muchas gracias, doctor. Maestro Lucas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura por la invitación. Carlos, la conducción, y es un honor compartir este espacio con el doctor Esparza y con el maestro Américo Fernández, que es una autoridad en el tema en Coahuila y por supuesto en el noreste. Un hombre excepcional en el tema y es conocedor.
Él nos da un contexto muy interesante de lo que es esta industria que tiene efectos muy distintos. Ya nos hace el planteamiento histórico de la industria del cine en México. El relato, no sé qué libro usó el doctor, está interesantísimo, casi se viene hasta el 2020. Yo quisiera aportar una opinión desde la experiencia que hemos tenido en la investigación de la historia, en el tratamiento de estos temas y sobre todo, mi trabajo ha sido historia regional, en la difusión de los temas y el cine directa o indirectamente ha jugado un papel no solo importante, sino determinante. Cuando nosotros invocamos a Salvador Toscano, al propio Casasola, que entre fotografía y cintas de película forman sus archivos, ya se nos plantea que ellos están entre 1910 y 1920 pasando, por usar el término, en salas cinematográficas de Ciudad de México a Mérida, a las ciudades importantes, las vistas de los sucesos políticos que van aconteciendo. Sin duda eso ahí estuvo, pero bueno, yo siempre me he hecho la pregunta de hasta dónde el cine como novedad, cine mudo, silente por supuesto, como novedad llegó a ser masivo. Yo me he quedado con la idea de que el número de mexicanos indiferentes, ahora le llaman indecisos, indiferentes al movimiento revolucionario o a los movimientos revolucionarios, tampoco hay mucho la idea de que ha impactado tanto las vistas sobre los personajes o acontecimientos de la revolución en aquella época que hubieran transformado a los sectores a favor o en contra o indiferentes en unos mayores espectadores de los distintos momentos de una guerra, con todo lo que ello contiene. A mí me ha quedado esa duda, ¿no? O sea, hasta dónde la revaloración del cine silente que capta la revolución, ahí está Madero, ahí está Villa, que filma con la Mutual Company, como decía Américo, Obregón que trae a Vitia con él, hasta dónde los redescubrimos mucho tiempo después. Y mencionaba el doctor en esta lectura interesante que hizo, vámonos con Pancho Villa. Para mí, que no soy experto en la materia, para mí la película es un ícono que marca de alguna manera esta etapa cardenista, esta etapa de recuperación de la experiencia de la guerra. Vámonos con Pancho Villa, le queda muy grabado a la población en su conjunto porque es una época donde ya la gente va mucho al cine, el cine es sonoro y la película recupera un pasado reciente que empieza a aportar algún elemento de identidad de la revolución como nosotros, por los papás y abuelos, le entendimos a partir de Vámonos con Pancho Villa, aunque algunos seamos nietos de gente que estuvo en la guerra, pero finalmente la construcción de lo cotidiano de la guerra viene por el cine y es, a mi juicio, a mi opinión, a partir de esta cinta icónica que fue Vámonos con Pancho Villa. Vendrán otros momentos que nos los platicará el maestro Américo. Muchas gracias, Lucas. Bien, entramos al segundo módulo y aquí es donde viene lo interesante. Vimos el contexto, gracias a Américo por esa nutrida información que nos diste sobre las bases, el inicio de esta cinematografía y la cinematografía como manifestación cultural, pero también como vehículo de propaganda, que a final de cuentas, en un principio yo creo que privaba esa visión, ¿no? Desde el mismo Porfirio Díaz, que fue el tiempo y fue de los que estuvieron promoviendo ese invento a finales del siglo XIX, era también para proyectar él, me imagino. Eso sí nos podrán decir. Bien, pero dentro de esa visión
de la cinematografía por la historia en general. Hablaban por ahí de esa primera película del Grito de Dolores, hay por ahí algún registro de otra que era el traslado, la llegada de la campana de independencia a México, que fue de las primeras. Pero aparte de eso, yo creo que esa cercanía con un hecho histórico, 14 años después de que el cinematógrafo estaba en México, se inicia la revolución, marcó mucho desde el punto de vista documental, donde cada facción traería también a su fotógrafo con el fin de hacer promoción de su causa, ¿no? Igual Francisco Villa, etcétera. Entonces, esa historia se inicia construyendo con esos documentales, que a final de cuentas después se transforma en esa ficción, aunque ya hay algunos atisbos en un inicio. Pero ¿en qué ha beneficiado a la divulgación de la historia la cinematografía, y particularmente la historia de México, la cinematografía de México y de fuera de México? ¿Qué es lo que ha aportado y si es confiable en un momento dado a tenerse o confiar en ese vehículo de difusión? Le damos la palabra al doctor Rodolfo Esparza para que abunde sobre este tema, que son las aportaciones del cine nacional a la difusión de la historia. Bien, respecto al segundo tema, las aportaciones al cine nacional, pues hemos estado viendo cómo estas primeras películas a las que nos hemos referido, pues están centradas en un concepto historiográfico que se conoce como historicismo, en donde la figura principal es el héroe y es el que aporta pues los elementos fundamentales de una obra. Hasta el año 2010 se habían filmado cintas que también tenían otros personajes como figura central. Por ejemplo, Hidalgo, un par de películas sobre Morelos y otras películas que se hicieron solamente una sobre Francisco Javier Mina, sobre Gertrudis Bocanegra y sobre María Ignacia Rodríguez, la famosa Güera Rodríguez. Yo quiero destacar en este punto que el Estado mexicano apoyó muchísimo este tipo de cinematografía, al grado tal de que hubo aportaciones gubernamentales desde 1932 a 1958. Aunque ahorita hablábamos de que Vámonos con Pancho Villa es una cinta muy importante que fue hecha en 1935 por Fernando de Fuentes, no fue la primera que se filmó sobre Pancho Villa. La primera se llamó La sombra de Pancho Villa, que se filmó en 1932, y el cineasta fue Miguel Contreras Torres. Pero ahí prestaron contingentes militares, vehículos, trenes, armamento y asesoría. Después se filmó Juárez y Maximiliano en 1933, también de Contreras Torres, y también el gobierno les prestó las plazas de Santo Domingo y el castillo de Chapultepec y soldados y de caballería para que se hiciera esta película. Vámonos con Pancho Villa, que ya citamos, en 1935, lo mismo se prestaron tropas, municiones, piezas de artillería, uniformes, caballos, etcétera, etcétera. Otra película importante que se hizo en 1938, que es El centenario de las águilas. También ahí hubo asesoría militar. El Padre Morelos, de 1942, que también la hizo Contreras Torres, pues también recibió financiamiento y permiso de filmarse en Michoacán. Les prestaron piezas de artillería, caballos, etcétera, etcétera. Y Mexicanos, después el Rayo del Sur de 1943, también de Contreras Torres, igualmente recibió apoyo del gobierno. Y Mexicanos al Grito de Guerra de 1943 de Álvaro Gálvez y Fuentes, igualmente fue apoyado por los gobiernos revolucionarios para que se filmaran estas películas. Luego tenemos otro cineasta muy importante, Ismael Rodríguez, cuyo tema principal fue hacer películas sobre Francisco Villa. En 1957 hizo una que se llamó Así era Pancho Villa. Ese mismo año hizo otra que se llamó El secreto de Pancho Villa. En 1960, Pancho Villa y la Valentina. Aquí ya aparece Pedro Armendáriz con esa caracterización que luego los polibesos copiaron. No sé si recuerdan
esas escenas de los polivoces donde sale ahí un sargento y el general, ¿no? Y habla el polivoz igual como habla Pedro Armendáriz en esas películas donde hace de Pancho Villa. En 1960, cuando iba Villa, es la muerte, también de Ismael Rodríguez, y luego Mi caballo prieto rebelde de 1966. En el 67 se filmó otra que se llamó El centauro de Pancho Villa, pero no son ahí, y ahí se acaban esas. Hay un periodo en que no se filma nada sobre Francisco Villa, sino hasta el año del 2008 en que se filma Pancho Villa aquí y allí. Y finalmente en el 2014, la última que sé que se ha hecho es Pancho Villa en la toma de Zacatecas. Entonces, sin embargo, no solamente se han hecho películas de Villa, de Zapata también se hicieron en 1952, Viva Zapata, que la hace Marlon Brando y Anthony Quinn, haciendo el hermano de Eufemio de Zapata. Luego en 1970 se hace otra que se llama Emilio Zapata, que la filma Felipe Casals. Ahí sale Antonio Aguilar, y vamos a ver a Antonio Aguilar varias veces protagonizando a Zapata. Zapata en Chinameca es donde otra vez Antonio Aguilar personifica a Zapata. Esas películas de 1987. Y finalmente en el 2004 se firma otro Zapata, El sueño de un héroe, pero esa película la hace Alfonso Arau y la protagoniza Alejandro Fernández el Potrillo, ¿no? Entonces, estas son las últimas películas que se han hecho en donde sigue siendo las figuras principales, pues precisamente Francisco Villa, Doroteo Arango y este personaje de Zapata, que son los dos íconos más conocidos de la Revolución Mexicana. Todos estos que aportan, pues aportan visiones distintas, porque no son películas, como le dicen en Estados Unidos, biopic pictures, no son biográficas. Tienen al personaje, pero arman otros argumentos, porque muy pronto descubrieron que las películas históricas con argumento riguroso de carácter histórico no eran muy bien aceptadas, de tal manera que tuvieron que hacer ingenio para hacer más, meterle creatividad a las películas para que pudieran ser atractivas, y así es que en muchas de las películas los personajes como ahorita un ratito más lo voy a comentar, pues aunque se refieren a Villa, pues no es el personaje fundamental de la película. Por eso se llama un poquito de ficción histórica, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. Américo, nada más en el tema de cuál es la aportación de la cinematografía a la divulgación de la historia, y en particular, bueno, la historia de la Revolución, que es la más cercana. Bueno, el documental de la época revolucionaria nos habla más por lo que esconde que en sí por lo que expresa. Está hecho de secuencias de altísimo valor testimonial, pero que han sido traídas y llevadas, siempre están manipuladas por los intereses de los productores. Así hemos visto una serie de documentales, los de Televisa, en fin, una serie de productores que la propia imagen nos puede hacer exaltar a ciertos héroes, a ciertas facciones, y con las mismas imágenes exaltar a otras, ¿sí? En la ficción, los realizadores mexicanos han apostado a partir de los años 30 por la figura vital de los personajes del pueblo, por los héroes anónimos. Entonces, ha habido como una serie de esfuerzos de llevar los personajes anónimos a la pantalla, porque para nosotros, en el momento contemporáneo, es muy sencillo, así crecimos, nacimos, hemos vivido con el cine, hemos vivido una cultura cinematográfica de manera cotidiana, pero si nos planteamos lo que ha significado para los mexicanos a través de los años, el ser espectador de cine fue todo un trabajo de construcción. Para empezar, poder convivir con el otro en un espacio cerrado.
que ahora estamos viviendo en la contingencia un proceso similar. Vamos a reaprender a convivir con el otro en los espacios cerrados. En ese entonces, que la mayor parte de la población, el 80% de la población, estaba en las comunidades rurales, era muy difícil congregarlos en un espacio conjunto. Por eso los proyeccionistas iban a los lugares donde estaban de las propias familias, donde ya era tradicional que se juntaran, ¿sí? El aprendizaje de convivir con el otro empezó desde el ferrocarril, cuando había necesidad de convivir mucho tiempo juntos. Ahí ya fue un gran aporte. Entonces, sí, el cine tuvo mucho peso en los movimientos sociales. Ciertos personajes, por ejemplo, Madero. Madero, todas las ocasiones en las que se proyectaba en las salas de cine, su presencia, sus recorridos, era aplaudido con grandes ovaciones. Eso ayudó mucho a ratificar las imágenes, la ideología de los caudillos, ¿sí? Pero sí los realizadores querían hacer contacto con la población, como en su momento lo hizo Charles Chaplin, de hablarles en sus términos, en sus imágenes, para poder establecer un vínculo. Entonces, por eso los realizadores empezaron a utilizar a personajes anónimos, de sectores marginados, a obreros, a campesinos, universitarios, ¿sí? Y a partir de ahí, los cineastas han buscado cautivar al auditorio a partir de las conquistas cotidianas de los mexicanos. Se han opuesto a dar una justa dimensión a los personajes ilustres, como la historia lo ha otorgado, sobre todo la historia positivista. A los políticos, a los estadistas, en cambio, han sido motivo de guiones y de escenas llenas de rencor, de ironía, de una mordacidad extrema, de juicios muy severos, porque además son juicios ahistóricos. O sea, se pretende enjuiciar a través del cine a personajes, pues, que respondieron a un momento preciso, ¿sí? Digamos, realmente el cine ha fragmentado la realidad de la historia nacional. La ha hecho pintoresca, ha hecho una caricatura. Desafortunadamente han quedado fuera o solamente han sido esbozados con pinceladas de la pantalla grande, incluso de la televisión, hasta de la historia oficial y de los libros de texto, por supuesto, de los programas académicos, incluso de la iconografía contemporánea, capítulos enteros y fundamentales de nuestra historia nacional. Me refiero, por ejemplo, a todos los movimientos revolucionarios que son tan importantes como la Revolución de 1910 o más importantes. Incluso en la propia revolución vemos una sola parte. Prácticamente se centran en el inicio y en el término. Quedan en el aire, la mayoría de los procesos han quedado en el aire, y por supuesto los movimientos revolucionarios, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la instauración del socialismo por parte de Garrido Canaval en Tabasco, con todos sus intentos de convertir iglesias y templos en espacios para la educación de la liberación. Hay cientos de rollos que están escondidos, que no han sido trabajados, que no han sido estudiados, ¿sí? Esperan también ser revisados, pero eso sí, por realizadores valientes, por realizadores con mayor compromiso social, ya sea como documentalistas objetivos o como creadores que hagan eco de la voz popular. La mayor parte de los movimientos armados en México, como la Guerra Cristera, como las guerrillas que encabezaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la Sierra de Guerrero, incluso la propia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que dan muestra de la continuidad de las acciones militares populares en nuestro país. La revolución no acabó, continuó en las sierras. Hubo todo un aprendizaje para mantenerse ahí, al grado de que parecería como si nos hubiera sorprendido en 1994 el movimiento de Zapatista de Liberación Nacional. Hasta recientemente, gracias a los esfuerzos de los streaming, gracias a la libertad de expresión que nos otorgan las plataformas digitales, hay ciertos intentos por ver a la historia con ojos más objetivos, o por lo menos
desde ángulos distintos, porque la historia a través del cine ha sido muy esquemática, ¿sí? Y me refiero a movimientos aislados, entre los que cabe destacar, por ejemplo, Un extraño enemigo, sobre el movimiento estudiantil del 68, dirigido por Gabriel Revsine, que además es un movimiento que ha sido escondido y ahogado de los medios. Es interesante que un hombre como Gabriel Revsine lo haya tomado, o incluso la propia serie Hernán, creada por Amaya Murazábal, ¿sí? Dirigida en su mayor parte por Julián de Tavira, con una actuación espléndida de este español Óscar Jaenada, ¿sí? Donde hay un intento por manifestar que no fue un encuentro de dos mundos, como en su momento intentaron afianzar ese concepto, que fue una auténtica devastación, que fueron matanzas, ¿sí? Y bueno, también es interesante incluir los idiomas precolombinos, que hablen de la auténtica naturaleza de los mexicanos originales, que habían estado fuera del cine nacional y de la televisión. Muy bien. Gracias, maestro. Maestro Lucas. Creo que el maestro Américo, que es experto en el tema, ha planteado bien una cuestión muy interesante. No podemos agotar en una sesión tanto. Si le pidiéramos al maestro Américo que nos ilustrara sobre directores, guionistas, títulos, periodos, momentos del cine, él nos ilustraría. Aquí estamos compartiendo con el público que hace favor de escucharnos, de seguirnos, estos elementos de análisis. Maestro Américo menciona algo muy importante. Este aspecto pedagógico, este aspecto didáctico del cine nacional, que yo, no con un ánimo muy simple, pero trato de reducirlo, porque finalmente este es un ejercicio rápido y de divulgación. Cuando yo mencioné al inicio, vámonos con Pancho Villa, evidentemente, no voy a ponerme muy rigorista, hay cintas anteriores, hay unas posteriores, cada una peculiar, pero vámonos con Pancho Villa, el título, la difusión que tuvo, mantuvo un efecto en el imaginario. A eso más bien es a lo que yo me he referido, que es una cinta icónica, no porque no hubiera otras del mismo personaje, incluso en la época, sino que vámonos con Pancho Villa se queda en el imaginario de la gente, no del experto en el tema, sino en el objetivo que tiene la película, auspiciada, apoyada, impulsada por el aparato del Estado, como un discurso de legitimidad, que eso tampoco es una novedad. Después yo haría un pequeño recorrido, lo pongo sobre la mesa. Hay muchas más, por supuesto, pero así a bote pronto a uno le viene a la mente, vámonos con Pancho Villa, por la fuerza que tiene, la recuperación de la guerra que se ha ido, pero a la par, ya en los 40s y 50s viene una serie de títulos, una serie de cintas que también añoran y que también conmemoran el pasado, lo que ya se fue, pero el porfiriato. Y basta una de ellas, hay una docena, pero basta una de ellas. Yo bailé con Don Porfirio. Entonces, es una serie de cintas de actores del cine de oro mexicano, pero con una temática de recuperar los tiempos de estabilidad y de prosperidad de las élites o de la gente más o menos acomodada de la época de Don Porfirio. Entonces, por eso esos temas, ¿no? Con Susanito Peñafiel, y podemos entrar al detalle ya de los guiones, pero se recupera la guerra, se recuperan los personajes de la revolución, hay una idea del Estado de hacerlo así también, pero también hay una idea o cierta idea de apertura de que los más urbanos recuperen temas como Yo bailé con Don Porfirio. Luego hay voy rápido, ¿no? Pero son ejemplos para poner sobre la mesa. Luego viene aquella película de la que hemos hablado mucho, de la que se ha
documentado y comentado, La sombra del caudillo, que es un momento en el México postrevolucionario inmediato. Es una película ya muy posterior, pero el tratamiento que se le da a la película, las formas del ejercicio de la política, que hoy son asuntos muy conocidos o de mayor difusión, pero hace 50 o 60 años se consideró por la censura de la época que la película no era muy conveniente que estuviera en las salas. En las salas que, como dice el maestro Américo, ya hay un público mexicano que acude a las salas, que cuando Gastón Santos derrota al malo de la película le va a aplaudir, etcétera, escenas que se vieron en lo urbano y en las poblaciones a veces más rurales. La sombra del caudillo hoy pasa libre, gratis, donde uno la quiera ver, pero en su momento representó una crítica o el acercamiento a una crítica al sistema de mediados del siglo XX. Y luego hay otra película que finalmente las películas son el gusto de uno. Un crítico como Américo, pues él tiene que verlas todas para analizar y hacerle su crítica. A veces sabemos un sector que vemos, bueno, la que nos llama la atención por el tema o el guión, el director, etcétera. Las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas es una fotografía, es el negativo, es la radiografía de el momento social, político y económico que se vive en tiempos de la Revolución y que este actor español recupera formidablemente, filmada en aquel pueblito de Querétaro, la Peña de Bernal, pero nos habla de los juegos de los grupos sociales. Es una película interesante. Cuando, como Canoa y otras películas, se empieza a retomar una crítica un poco, ya no como la de La sombra del caudillo, sino tiende a subir de tono, incluso la crítica de lo cotidiano como El rincón de las vírgenes. Yo sé que hay docenas de películas, yo espigo al bote pronto algunos títulos. Ya cuando uno ve o vuelve a ver La dictadura perfecta, entonces, bueno, ya estás hablando de una expresión de lo cotidiano y de lo social visto por un director de cine, de una realidad que, bueno, ya nos ha tocado más cerca, ¿no? Pero así desde Vámonos con Pancho Villa hasta La dictadura perfecta es el cine como vehículo hacia el gran público de momentos que tienen que ver con la historia, con lo social y con lo político. Y es interesante, se pueden ver de manera indirecta una serie de cuestiones que se les dio tratamiento, los inmigrantes en México, el Baisano Jalil, el Barchante Neguib, etcétera, etcétera. Como los olvidados, sí. Estamos en los temas que atañen a la historia. Yo cerraría mi intervención con hay otros cine. El de la película esta sobre cristeros de hace unos años, la propia película del 5 de mayo, que yo no sé si la veo por vamos, es una película que la del 5 de mayo, si la comparas, mala la comparación, pero buena, con el cine de corte histórico contemporáneo, por ejemplo, argentino, con motivo del bicentenario de sus independencias, son cine, los expertos, la fotografía, el guión, los escenarios, todo muy interesante. El 5 de mayo todavía es una película que trata de retratar ese momento, pero ni somos Hollywood ni somos Argentina, ¿no? Pero bueno, han sido los temas históricos ahí. Está Doña Perfecta, que es una magnífica adaptación de Pérez Galdós a una realidad mexicana en la época de la Reforma. Finalmente, como dice el maestro Américo, el cine ha jugado para donde, bueno, el sentido ideológico que lo propone lo quiere llevar, como las imágenes de la época de la Revolución. Lo mismo pueden usarse, decía el maestro Américo, para enaltecer un personaje, uno de nuestros prohombres o prohéroes, o te sirven también de la misma manera para denostarlo. Pero bueno, es el gran vehículo del cine con la temática de la historia. Muy bien, muchas gracias, maestros. Vamos a entrar al tercer bloque
a lo que son reflexiones sobre la historia nacional alterada por el cine. Y de esto partiendo sobre todo de esa visión que todos lo han manifestado en una u otra forma. A final de cuentas, la cinematografía es una aporte que tiene primero un origen de grupo, un origen de autor, un origen de maquinaria de la industria del cine, y que en un momento dado vuelve muy subjetivo sus contenidos. Por muchas razones, el cine por sí solo también tiene que tener ciertas licencias para adaptarse a su mismo forma y modelo y que sea rentable. Es un vehículo comercial, a final de cuentas, de difusión. Y eso afecta, considero, que la difusión de la historia, o por lo menos la pone en riesgo de entrar en duda por razones de origen. Hace rato se hablaba del tema de la revolución, hablaban del tema de la revolución, y yo les puedo dar una cifra que saqué de la Filmoteca del UNAM en el 2010, en un ejercicio que hicieron sobre la revolución, sobre películas de la revolución. Hablaban de que en ese momento la Filmoteca del UNAM, que es una de las instancias que tiene mayor acervo y conocimiento sobre los acervos, hablaba de 134 productos documentales con ese tema hasta ese momento y 156 largometrajes mexicanos. Hablaba también de 86 documentales fuera del país y de 143. En ese mundo de producción sobre el tema, la revolución, forzosamente quienes son más socorridos como personajes, porque son hasta cierto punto, y ellos mismos lo manifiestan, más rentables como personajes cinematográficos, son Francisco Villa y Zapata. ¿Hasta qué punto esas producciones nacionales y extranjeras han pervertido la difusión de la historia? O sea, ¿hasta qué punto han distorsionado esta historia? Y también, ¿hasta qué punto el origen de estas producciones lo ha hecho? Le cedemos la palabra a maestro Lucas para que inicie este bloque. Gracias, qué amable. Cuando uno ve hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir, las redes sociales y todos estos vehículos que hacen rapidísima la información, hay una frase que no tiene nada que ver con el cine, pero a mí me recuerda mucho el manejo del cine para muy distintos motivos, ¿no? Y estamos hablando de la historia mexicana en el cine nacional. Hay una frase muy interesante que el cibernauta común, el opinador, quien está ahora en las redes, a veces pone sobre algún asunto político, sobre algún asunto social o económico. Alguien pone, si estuviera vivo mi general Francisco Villa, ya vieran lo que les hacía. Ya no se diga en temas más de la vida pública, no, si estuviera mi general Francisco Villa, ya los hubiera colado. Pues como yo no lo conocí, y el que lo conoció fue mi abuelo, que sí fue villista, como yo no lo conocí, yo no puedo saber si Francisco Villa iba a venir a ahorcar gente o a fusilar, o era aquel hombre benigno que en Sabinas, Coahuila, les dio una lana para la escuela. No lo podemos saber, pero esta magia del cine, que como decía el maestro Américo, nos ha educado. Entonces nosotros podemos a veces ese imaginario, y hoy tan redivivo, porque hoy es Hidalgo, hoy es Cárdenas, hoy es Madero, que tiene lo suyo de positivo, porque finalmente recuperar héroes sí, pero también depende quién y quiénes los recuperen. Entonces el cine que nos ha educado toda la vida, también ha servido para ir de alguna forma orientando estos elementos. El doctor Rodolfo Esparza es especialista en esas minucias, todos estos elementos de identidad
o elementos que han ido construyendo la identidad nacional. Yo lo mencioné en el otro corte, hay una película sobre la guerra cristera, la Guerra Santa, que es la más clásica, el documental que hizo el productor Meyer, etcétera, ¿no? Pero hay una que salió hace algunos años, ¿no? Yo la vi, había que verla, y es una película que se produce desde la iglesia o desde sectores más católicos o católicos, hay que decirlo. Entonces la película tiene ese sesgo. Yo dije, bueno, déjame ver qué tratamiento le dan al general Calles. Bueno, poquito menos que el diablo. Entonces dices, bueno, tiene una orientación la película, sí, tiene un sentido distinto de cuando ves la Guerra Santa, que es una radiografía más cruda de la parte social de aquel movimiento del 26 al 29. Entonces, si hay una deformación, depende cómo se le vea, pero sí hay una deformación a veces de estos temas que tienen que ver con los grandes grupos de pensamiento que hay en el país. El detalle, bueno, es que nuestros héroes los hemos ido, pues hay que decirlo, acomodando de acuerdo a la visión que se tienen del momento, de la circunstancia, de la coyuntura, etcétera, ¿no? Entonces, sin analizar una serie o un número grande de temas que han ido al cine, a lo de la guerra cristera, que les digo, a mí me recuerda mucho todo este tratamiento de la historia del cine, cuando uno lee en las redes esa frase, ¿verdad? Si estuviera aquí mi general Zapata, ya les hubiera hecho esto, o el general Villa, pues como ninguno de los cuatro lo conocimos, pues es muy difícil saber, ¿no? Pero para eso está la magia del cine, que nos acerca a un Zapata con Alejandro Fernández, o a un Villa con Banderas. Bueno, esa es la magia, ¿no? La magia. Muy bien, gracias, maestro licenciado Américo. Sí, señor. Bueno, definitivamente que el cine nació en el capital y va a servir a los medios de capital. Esa es su vocación natural. Y por otra parte, nació como medio revolucionario en un momento revolucionario en el mundo entero. Por ejemplo, mientras en el mundo europeo la Primera Guerra Mundial no acababa, sino que se detenían las acciones, las batallas por el armisticio, el Imperio Austrohúngaro estaba totalmente desquebrajado y la revolución bolchevique alcanzaba su punto álgido. Esos fueron acontecimientos que inspiraron a los cineastas soviéticos rusos, especialmente, por ejemplo, a Eisenstein, a Chekhov, ¿sí?, a reinventar el reciente arte cinematográfico, que apenas tenía unos años de haber iniciado, un poco más de una década, ¿sí? En esos momentos en México se buscaba afianzar un gobierno. Entonces, desde ahí empezó esa manipulación. La presencia de Eisenstein en México, que es una cuestión extraordinaria, que apenas el cineasta más reconocido del mundo, que acababa de hacer una película, El acorazado Potemkin, revolucionaria en el arte y revolucionaria en el tema, el famoso montaje dialéctico, ¿sí?, que llegara aquí a México fue una influencia determinante. Sin embargo, desde que llegó, tuvieron emisarios del gobierno mexicano para que condujeran las enseñanzas a los seguidores, entre ellos el Chano Urueta, que a partir de lo aprendizaje que tuvo con él, hizo los de abajo, pero más que todo en conquistas estéticas, porque en la cuestión revolucionaria no fue así. Mientras en Rusia, una película como El acorazado Potemkin provocó que salieran de la sala a luchar, que encendieran los ánimos, aquí en México no tuvimos ninguno de esos casos. ¿Sí? Toda la producción ha sido para uniformar criterios. En este punto del análisis tenemos que ahondar en la parte del auditorio. A inicios de los espectadores, a inicios del cine, teníamos un auditorio impresionado por la magia del cine, cautivado,
incluso que apenas empezaba a entender esta diferencia visual entre el campo y contracampo. Pensar que una imagen que veía enfrente no era real, que la perspectiva, a pesar de la profundidad, no era que fuera real. Los primeros espectadores, por ejemplo, en París, incluso aquí en México, cuando las vistas se proyectaron la salida del tren, se saltaban, se salían corriendo de la pantalla porque creían que efectivamente el tren se iba a meter. A esa diferencia de ingenuidad había en la visión. Entonces era un público sorprendido, ¿sí? Después, la mayoría de los argumentos exaltaron el romanticismo que acababa de terminarse con el siglo XIX. En la literatura ya la novela de la Revolución Mexicana era un refilón del romanticismo, pero ya iba a entrar de lleno el boom latinoamericano con los sismos de vanguardia, con el naturalismo, iba a llevar a otra dimensión el arte, ¿sí? Con la psicología, con los avances de Freud, iba a trastocar, pero fue un público muy romántico, idílico, que buscaba exaltar valores, emocionarse, llegar a llorar. Prácticamente durante los años de los 40 a los 60, la película era buena, se hacía llorar. Los espectadores asistían a las salas de cine con ese propósito. También fue un proyecto cinematográfico de México que pudo crecer porque la Segunda Guerra Mundial bajó los niveles de producción del cine europeo. Entonces, por eso hicieron una combinación entre novelas, entre autores clásicos, entre autores importantes, directores, actores notables, para hacer productos para el extranjero, no solamente para el cine nacional, sino para el extranjero. Fue cuando surgió la corriente propiamente nacional, los géneros propiamente nacionales, que fueron la comedia ranchera y el cine de luchadores. ¿Sí? Pero después de ese, estábamos en un público mexicano romántico, pasamos a un público mexicano enajenado, porque ahí fue el proyecto nacional, hacer un cine de enajenación de masas. Entonces, devengó el cine nacional en los productos más tristes, más vacíos en contenido, como el cine de las ficheras, o el llamado el segundo cine, que trató de imitar al primer cine, pero con elementos pobres y con producciones pues muy limitadas, como fue el caso del cine de los Almada, ¿sí? Que intentaba reconstruir el western, pero en el ambiente mexicano y con recursos muy pobres. ¿Sí? De esa enajenación fuimos en caída hasta en los años 60, cuando hubo un movimiento latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano y la corriente de la tercera vía, que era crear un cine propio, un cine que con motivos nacionales auténticos, que no respondieran a paradigmas adocenados, a guiones herméticos, sino que buscaran realmente una conciencia crítica. En realidad, en México prácticamente no llegó. Sí hubo algunos exponentes, ¿sí? Como es el caso de Arturo Risten, como es el caso de Felipe Casals, que hicieron ciertos intentos. Incluso Casals también filmó sobre la Revolución Mexicana, ¿sí? Pero no tuvo la fuerza como lo tuvo en el cine cubano, en el cine de Argentina, donde incluso las producciones se detenían a la mitad, eran auténticos cines de debate. Incluso, Carlos, bueno, pues a nosotros nos tocó una generación en la que todavía hacíamos cine debate, que era analizar con el público asistente la película que acabábamos de ver, para verla con ojos distintos, con una posición más crítica, con una perspectiva distinta a la del espectador cotidiano, precisamente para romper ese esquema de la alienación. Emilio García Riera, que en su momento también fue un estudioso muy importante, así como en su momento lo fue el maestro Aurelio de los Reyes, que lo señaló ahorita el doctor Esparza, se imaginaba en los 60s que cuando el cine pudiera tener acceso a las masas,
a otro nivel de productores, más sencillo, se iban a tratar una serie de temas sociales, que iba a haber un cine por sectores, que iba a haber un cine incluso sindicalista, que iba a haber un cine de obreros, por ejemplo, que iba a haber un cine de amas de casa, que iba a haber un cine de trabajadores, que iba a haber un cine de campesinos, que iba a haber un cine de maestros. Nada más triste que eso no ha existido. Conforme los medios avanzan, el consumo es cada vez mayor y el consumo cada vez más está alineado al modelo hollywoodense de continuidad y de manipulación norteamericana, en México y prácticamente en todo el mundo. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Rodolfo, para cerrar este tercer bloque. Sí, bueno, yo pienso que a lo mejor no es muy válido el principio que estamos abordando de si la historia nacional ha sido alterada por el cine. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad son dos campos del quehacer humano muy distintos, ¿no? Por ejemplo, de manera general decimos que la historia es la reconstrucción de los hechos del pasado. El historiador, a través de una investigación de archivos y de acuerdo a su modelo y paradigma y corriente historiográfica, hace un trabajo de historiografía y se acepta que son ineludibles dos criterios, la objetividad y la veracidad, ¿no? Es un trabajo científico, vamos a decirlo así. El cine, en cambio, es un arte. Sus principios son de carácter estético, ¿no? No hay así, por ejemplo, el cine se ha desdoblado en muchos estilos, la comedia, el cine negro, de acción, de aventura, de terror, de misterio, romántico, suspenso, la fantasía, etcétera. Y las ambientaciones, pues sí, también pueden ser en ambientaciones históricas, policíacas, bélicas, el western famoso que las películas de Villa pues, copiaban muchos de estos elementos de las películas de vaqueros, ¿no? Los de Hollywood, las de ciencia ficción, la fantasía y deportivo. De tal manera que cuando se combinan el estilo y la ambientación, hoy apoyados por la tecnología audiovisual o la tecnología audiovisual que había en su momento, pues la historia, entre comillas, puede sufrir alteraciones para hacerla atractiva, ¿no?, al espectador. Entonces, tenemos que considerar que lo que estamos hablando el cine de historia, o la historia, o el cine en temas históricos, pues para hablar de cine, pues tenemos que aceptar que hay ciertas libertades admitidas de acuerdo a la creatividad del guionista y del director para generar un espectáculo. Entonces, ¿está grabándose o no? Es que no sé si estoy... Sí. Bueno, en ese referente, yo sí quiero hacer una mención que para mí, ahorita lo digo, que una cosa es el cine y otra cosa es el film, ¿no? Es decir, en la película, vamos a decirlo así, la grabación que la tecnología del cine nos permite, y que ahí estaríamos hablando de una grabación directa de los hechos, y entonces eso es el material que se usa para los documentales. Pero para una película, para el cine, visto desde el punto de vista del arte, pues hay otros elementos que tendríamos que considerar, y por tanto yo no sé si la historia nacional, cuando aborda temas históricos, está alterando ese contenido. Por ejemplo, Marc Ferro, que ha estado revisando estos temas, pues él propone que los tipos de cine en que se aborda el pasado, hace él una propuesta para diferenciarlo, y él le llama en tres categorías, que la primera le llama las películas de reconstrucción histórica o de valor histórico sociológico, las películas de género histórico o de ficción histórica, y las películas de intencionalidad histórica o de constitución histórica. Es decir, el historiador, cuando vemos una película que decimos que se habla de temas históricos, pues tendríamos que empezar a decir en qué categoría está situada. Y lo fundamental del cine histórico, si nos apegamos a lo que dice Sorlin, es que dice que los espectadores
tendrían que reconocerlo como tal. Para ello tendrían que valerse de las referencias del pasado, no en abstracto, sino ir marcado por signos reconocibles dentro de una cultura en tiempo y espacios determinados. Es decir, si yo hiciera una película donde presento a Morelos de marinero, pues no me la creerían. Voy a decir, ¿por qué? Pues porque los antecedentes que tenemos de Morelos no tienen nada que ver con el mar ni con los marineros. Entonces, la cantidad de libertad aquí hay una cosa, elemento muy importante que quiero volver un poquito al histórico. La cantidad de libertad de las cintas documentales que en un principio se hicieron en México tuvo un parteaguas con la Constitución de 1917 y con la llegada de Venustiano Carranza al poder, porque el gobierno carrancista coincidió con que se exhibió una película que se llamó El Álamo, en donde los gringos, pues como todos lo hacen los gringos, pues son los que ganan, ¿no? Y entonces un soldado tejano pues peleaba con 20 mexicanos y les daba una paliza ya a todos, ¿no? Y esa película se prohibió aquí y eso le dio idea a Carranza de que crear una cátedra de preparación y práctica cinematográfica, y además compró materiales para la Dirección General de Bellas Artes, aparatos cinematográficos y materiales vírgenes, pero además el interés de Carranza insistió en que se hiciera un cine, pero que ya pegado a un arte nacional, a un arte nacional mexicano, y eso ya marcó una ruta, como decía ahorita Américo, y ahí está condicionando el Estado esa creatividad de los cineastas. Entonces, tenemos un interés por exaltar el nacionalismo de los mexicanos a través del cine, y fue fuertemente impulsado por Carranza. Durante esos años de Carranza se filmaron, por ejemplo, Los Libertadores, eso fue de 1916. En 1917 se hizo otra película que se llamó Tabaré, y otra más en 1918 que se filmó, que se llamó Cuauhtémoc. No es como ahorita ya lo decían, a partir de la década de los 40, que la historia ya empieza a tener un proceso de profesionalización, y entonces los cineastas ya van a empezar a apoyarse en los historiadores para hacer más creíble su película. Y por ejemplo, Mancisidor, para poder hacer el guión de El Joven Juárez, pues se apoyó en los historiadores Héctor Pérez Martínez y Ralph Roeder. Y en 1933 el cine revolucionario se multiplica en cantidad y calidad, y entonces estrena El Prisionero 3, Enemigos, El Compadre Mendoza, que estas películas ya tienen elementos de crítica al proceso revolucionario. Ya se están apartando y hay un área nueva en donde no están reproduciéndose necesariamente ese sentido de nacionalismo, sino que ya hay un sentido crítico al mismo proceso. Entonces, a través de estos elementos, el espectador puede considerar una película como histórica si es representativa del pasado de su grupo. Por el contrario, un historiador tradicional no consideraría cualquier representación cinematográfica del pasado como cine histórico, simple y sencillamente porque no cumple los criterios de ser veraz y de ser objetivo. Es la razón por la que muchos historiadores no aceptan que el trabajo de los cineastas sea bueno para abordar esos temas específicos. Al igual que otros géneros cinematográficos, pues sabemos que el cine histórico tiene un origen en la literatura o en una expresión escrita, que para uno de los principales medios de comunicación, pues hasta la llegada de los aparatos, de toda la tecnología nueva, pues era fundamental. Entonces, el principal obstáculo de las llamadas películas históricas es equipararse con los textos históricos, y ahí eso limitaría la libertad creadora de los cineastas que elaboran esas películas. Entonces, por eso yo digo que no sé si está siendo válido la hipótesis de que está distorsionado el cine histórico, porque yo diría que el cine estrictamente histórico pues sería el documental el que estuviera filmando los hechos en vivo, y ahí no hay intervención, no hay guión, no hay planeación de escenas, no hay un diálogo que se aprende el actor o una representación en eso.
Bien. Sí, más que todo el planteamiento no era una crítica al cine, sino simple y sencillamente una reflexión sobre la contribución del cine a la difusión de la historia. Y a eso se llamaba no de distorsión, sino alteración de la historia. Simple y sencillamente se pone nada más como ejemplo el hecho, la cronología en los hechos históricos, que por razones de cinematográficas se puedan alterar. ¿Hasta qué punto afecta eso? El espectador de cine es un espectador que va a ver cine. Entonces, lo que se está buscando por parte de cualquiera, del productor, del director, del actor y de todo el aparato de autoridad, es transmitir un mensaje que a final de cuentas lo va a aceptar. Entonces, ¿hasta qué punto esa alteración afecta en esa comprensión de nuestra historia? Ese era más que todo el planteamiento. Sí, yo entiendo. Mira, por ejemplo, en la película La sombra de Pancho Villa, pues el personaje no es Pancho Villa, es Dorotea Villar, es otro personaje, ¿sí? Sí, no, eso lo... Sí, entonces, sí, lo entendemos nosotros. Entonces es un recurso. Vámonos con Pancho Villa, pues el centro de la película no es Villa, es Tiburcio, ¿verdad? Es decir, los de abajo, pues Demetrio Macías es el personaje. Y hay otras en donde sí, la Virgen que mojó la patria, por ejemplo, pues el personaje, los dos personajes son Hidalgo y Juan Diego, ¿no? Para hablar del estandarte ahí de la Virgen de Guadalupe cuando Hidalgo inicia la lucha de independencia. Entonces, a eso nos referíamos. Y luego aquí no hay que perder de vista, ahorita que ya hemos abordado otras cosas, que el romanticismo también tuvo un impacto importante en la cinematografía mexicana. Por ejemplo, se llegó a filmar Clemencia, apoyado en la obra de Ignacio Miguel Altamirano, o también se hicieron varias versiones de Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, ¿no? O de Vicente Riva Palacio, pues se hizo Martínez Garatuza, y en fin, es decir, aquí estamos viendo ya cómo el cine de esos años mismos en que hemos estado hablando de los temas revolucionarios, ya se hacían otras películas que también reflejaban otra parte de la vida mexicana, y no olvidemos el cine indigenista, ¿verdad? María Candelaria y todos estos otros elementos que son muy importantes. Bueno, termino. Para ver esa flexibilidad que hoy se ha tenido, pues el ejemplo que pudiéramos seguir es la película de Su Alteza Serenísima, que se filmó en el año 2000, y en donde se recupera un personaje de los más odiados de la historia mexicana, Santana, aunque ya lo presentan en las horas previas de su muerte, ¿no? Y hacen ahí una cierta recuperación con la pregunta de si era un héroe, si de veras fue un individuo desastroso, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino diciendo que se han seguido haciendo películas interesantes, por ejemplo, Mina, el viento de libertad de 1977, aunque ahí es la continuación del Padre Morelos, pues ahí se enfoca pues a rescatar otros valores de otros héroes que son menos conocidos. Y hay inclusive una película animada que se llamó Héroes Verdaderos en 2010, que no tuvo mucha fortuna, precisamente tratando de hacer más atractivo este tipo de temas, que es lo que estamos señalando. Y finalmente en 2010, pues Hidalgo, la historia jamás contada. Estas películas y Morelos, que se hizo en 2012, es muy interesante estas películas, porque en Hidalgo, la historia jamás contada, pues ya no es el Hidalgo incólume, ya no es el Hidalgo idealizado, es el hombre que tiene una pareja, que tiene hijos, y Morelos es igual, es un guerrero que tiene sus debilidades humanas y tiene un hijo que es Juan Nepomuceno, y ahí estamos hablando ya de otro acercamiento en donde el cine está aportando un rompimiento con aquella cinematografía en donde el héroe sin mancha pues ya no existe. Es decir, están reflejando a un héroe que también tiene una parte humana, ¿no? Y que también cometió errores y que también faltó a muchos principios
que en un momento dado pudieran ser criticables, pero que sin embargo se hacen con la idea de que eso no elimina la gran obra que pudieron haber hecho para ser considerados como las figuras importantes del cine. En ese sentido, yo creo que estas dos películas son interesantes porque esa presentación de Hidalgo y de Morelos en esas circunstancias, pues yo no sé si ayuda a que esas figuras se acepten más en la actualidad, cuando no se vean en el pedestal, sino que se ven a ras de tierra, igual que como todos los mexicanos que estamos viviendo en un momento dado, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Ya como cerrando este tercer bloque, ya como conclusiones, Lucas. Cuando escuchaba al doctor Esparza hablar de algún incipiente cine nacional, si lo podemos llamar así, en la época de Carranza, hay una película que les metió mucho ruido y ya los especialistas la han estudiado bien. La banda del carro gris, que asomó en alguna manera la corrupción de los generales, y algunos volteaban a ver al general Pablo González, ampliamente conocido acá, pero esa película metió mucho ruido en ese tiempo. Y yo creo que desde esos primeros intentos y toda esta cronología interesante que el maestro Américo nos fue mostrando de los distintos momentos del cine nacional, yo terminaría, vamos, compartiendo algo que hoy está como noticia, que me ha llamado también a mí la atención. En los documentales que ya el doctor Esparza los mencionaba, que tienen una data larga, o las docuseries, porque ya ven que vamos acuñando términos con el tiempo. Hay un documental que hoy está prácticamente en estreno, Oblatos. Quien vivimos en Guadalajara, bueno, pues puede uno asociar rápido, ¿no? Oblatos, el vuelo que se dio de noche, un trabajo de Acelo Ruiz, es un documental muy armado sobre los movimientos armados de guerrilla, sociales, urbanos, de la década de los 70s. ¿Por qué lo comento? Porque es un trabajo muy bien hecho. Tuve ya oportunidad de verlo hace tiempo y es una experiencia de un documental, es un trabajo técnico muy bien hecho, pero es una experiencia interesante porque cuando tú puedes ver que a quienes entrevistan, que es muchísima gente, hay algunas personas con las que por angas o mangas tú puedes decir, lo ubico, lo conozco, lo conocí, etcétera. Te permite también elementos de análisis frente a un trabajo fílmico, frente a un trabajo cinematográfico, ¿no? Por cierto, de un momento en la historia nacional muy reciente, porque viven la mayoría de sus actores, pero que, como dijo un académico, cuando estudiamos los movimientos urbanos guerrilleros de los 70s, tenemos que buscarlo no en los archivos, que así se busca ahí, sino en la página roja, en la alarma, en la nota roja de la época, ¿no? Entonces, es un capítulo de la historia mexicana muy lacerante, con heridas todavía abiertas, pero muy poco conocido. Y aquí en el documental entra esa magia de la cinematografía, esa magia del celuloide, que recupera una historia con elementos de crítica, pero que finalmente, pues claro, que está buscando que un público mayor conozca lo que pasó hace prácticamente ya 40 o 50 años. Eso yo lo quiero compartir en este final porque está de noticia este documental de Oblatos y sus actores viven, entonces es interesante por medio de esta magia del cine, del documental, de la docuserie, conocer una página de la historia reciente de este país. Bien, y ya para cerrar, Américo, ¿alguna conclusión? Sí, maestro. Bueno, creo que queda muy claro, como lo comentaba desde el principio, que el cine ha recorrido dos líneas.
una vocación documental de intentar reflejar la realidad y otra de tratar de inventarla. Las dos partes son ideales inexistentes, porque desde el momento en el que se selecciona una cámara, una posición, una vista, un lugar, ya se está fragmentando la realidad. Entonces, tanto es una ilusión reflejar la realidad tal cual es, no existe, como tratar de inventar una nueva, porque siempre hay puntos de partida. Entonces, por eso son ideales inalcanzables. Nos queda muy claro que los criterios de verificación de la historiografía son distintos a los criterios de verificación del arte cinematográfico. Sin embargo, lo importante aquí es el acto comunicativo. Tanto el discurso histórico como el discurso fílmico, en general, van de la mano. Y la mayor parte de las ocasiones, en el caso de México, han intentado ofrecer una visión muy sesgada, ¿sí? Han quedado ausentes los grandes movimientos sociales. El cine nacional no ha abonado a la comprensión de los momentos claves del pasado, de los motivos de las marcadas asimetrías sociales, por qué permanecen en México, de los rezagos en el campo, de los atrasos históricos que hemos tenido prácticamente en todos los ámbitos de la vida social, como la ciencia y la tecnología, como en salud, en fin. El cine no ha contribuido, no se ha preocupado, ha quedado fuera de sus motivos, de sus temas, darnos cuenta de esos cambios tan trascendentales, en los cuales no fueron en su mayor importancia realizados por héroes, por caudillos, sino por el pueblo. La historia ha intentado, a través de nuevas corrientes, especialmente a través de la historiografía francesa de Michel de Certeau, crear nuevas tendencias, como la historia de las mujeres, la historia de la vida privada, darle una vista distinta, ¿sí? Otro poder a la comunidad, que es la que realmente escribe la historia. Entonces, y por otro lado, prácticamente el mexicano no se reconoce en el cine nacional. Muy bien. Rodolfo, ¿alguna palabra breve? Sí, mira, precisamente continuando con lo que dice el maestro Américo Hernández, quiero traer a colación la película Memorias de un Mexicano, que yo creo que todos nosotros la hemos visto. A mí me parece que este es un buen intento, aprovechando todo lo que filmó Salvador Toscano, su hija Carmen Toscano, organiza todos esos documentales y arma esta película, ¿no? Es decir, esta película ya abandona al héroe como centro del contenido para adentrarse a partir de esos documentales que filmaron en aquellas épocas a hablar de un proceso, ¿sí? Entonces se vuelve más sociológico el asunto. Ya no es la biografía la que está importando, sino es el proceso social que se enriquece mucho cuando ya se incorporan costumbres, vestuarios, canciones, las fiestas, los edificios mismos, etcétera, etcétera, ¿no? En donde a mí me parece que es un buen ejercicio, en donde pudiéramos hablar de un esfuerzo en el que ahora sí el documental se vuelve cine, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, en donde sí hay un cine que ahí la alteración no se permite, salvo lo que opina Américo, que estoy de acuerdo con él, en que ahí hubo una intervención porque, pues, cómo se seleccionaron las escenas, el orden en que se presentaron, cómo se ordenaron, etcétera, etcétera, indiscutiblemente que ahí hay un objetivo, ¿no? Hay una trama que se pensó previamente y que fue lo que permitió establecer la secuencia, escoger las escenas, cuáles se desecharon, por ejemplo, no sabemos qué no se usó o por qué no se usaron. Es decir, pero ya nos da un contenido, por eso a mí me parece que este es un documento muy importante. Primero porque ya no está el individuo en el centro del contenido, sino es un proceso social el que está tratando de recuperarse
a través de todas aquellas escenas que se grabaron con otro propósito, con otra intención, como dice Américo, ¿no? Es decir, con otra idea, y que entonces sí está haciendo digamos que como historiador, con esos elementos, si consideramos los documentales como fuentes primarias, pues ya hace una propuesta, ¿no? De reconstruir un proceso histórico que se refiere básicamente al posviriato y a la revolución. Yo terminaría con esto para que todos, si no lo hemos visto, traten de ver ese documento de Memorias de un Mexicano. Yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo y estarán quizás de acuerdo conmigo en que ahí ya se refleja un proceso, se ven los héroes, pero se ven de pasadita, es decir, no se detienen en ellos, y lo que es importante es destacar esos años, el pueblo mexicano viviendo las circunstancias de ese tiempo y construyendo su futuro. Bien. Muchas gracias, doctor. No sé si hay algún comentario ya final. No, agradecerte, Carlos, agradecer a los compañeros esta participación y el honor de estar con ustedes. Agradecer a nuestro auditorio que nos dispensa su atención. Igualmente, yo también me da mucho gusto haber participado con Américo, que no tenía el gusto de conocerlo, pues me da mucho gusto conocerlo, Américo. Ahí nos estaremos viendo más adelante. Y a Lucas, pues ya nos conocemos de hace muchos años. Y a ti, Carlos, pues muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, les agradecemos mucho la presencia, que nos ha ampliado mucho la visión del cine y la visión sobre todo de la historia desde el punto de vista de la cinematografía nacional. Muchas gracias, Américo, muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Rodolfo, y esperamos que sigan colaborando con Secretaría de Cultura en estos esfuerzos. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.